Buen día, hoy les hablaré acerca de la efectividad de la terapia con plasma convaleciente en pacientes con COVID-19 grave. Nuestro objetivo es analizar la efectividad de la terapia con plasma convaleciente en pacientes con COVID-19 grave como tratamiento a largo plazo. Desde diciembre del 2019, una neumonía asociada con el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o SARS-CoV-2, o como lo nombró la OMS, COVID-19, surgió en Wuhan, China. La epidemia se extendió rápidamente por todo el mundo en 3 meses y la OMS la caracterizó como una pandemia el 11 de marzo de 2020. Actualmente no hay agentes antivirales específicos aprobados que se dirigen al nuevo virus, mientras que algunos medicamentos siguen en investigación, como ser el Remdesivir, Lopinavir y Ritonavir. Además, el tratamiento con corticosteroides para la lesión pulmonar por COVID-19 sigue siendo controvertido debido al retraso de la eliminación de la infección viral y las complicaciones. Por ende, vamos a hablar acerca de la terapia con plasma de convalescencia. Una inmunoterapia adaptativa clásica se ha aplicado a la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades infecciosas durante más de un siglo. Durante las últimas 2 décadas, la terapia con plasma de convalescencia se utilizó con éxito en el tratamiento del SARS, el MERS y la pandemia del H1N1 con eficacia y seguridad satisfactoria. Dado que las características de estos virus se parecen, se tiene en cuenta que la terapia con plasma de convalescencia podría ser una opción de tratamiento oportuna para este COVID-19. Los pacientes que se han recuperado de COVID-19 con un título alto de anticuerpos neutralizantes puede ser una valiosa fuente donante para este plasma. Sin embargo, el beneficio clínico potencial y el riesgo de los hemoderivados convalecientes en COVID-19 sigue siendo incierto. Por ende, se decidió realizar un estudio piloto, del cual vamos a hablar de ello ahorita. Desde el 23 de enero del 2020 hasta el 19 de febrero del 2020 se reclutaron 10 pacientes en 3 hospitales participantes. Dichos nombres están escritos. A todos los pacientes se les diagnosticó COVID-19 grave de acuerdo con la guía provisional de la OMS y con una guía de diagnóstico de China. También se les realizó un ensayo de PCR en tiempo real. Claramente se obtuvo el consentimiento informado por escrito de acuerdo con la declaración de Helsinki de cada paciente o familiares legales. Hablando de las características ya en sí de los pacientes, como ser que la mediana de la edad, era de 52.5 años, 3 pacientes se vieron afectados por la infección por agrupamiento, los síntomas que presentaban. Voy a decidir mejor mostrarles una tabla, que pueden ponerle pausa al video para ver características de los pacientes, los 10 pacientes elegidos, como su sexo, la edad, clasificación clínica, los síntomas principales y la comorbilidad que presentaban, entre otras características. Así que pueden ponerle pausa. Muy bien. Vamos a mencionar los criterios de inscripción y criterios de exclusión. Que sea la edad mayor de 18 años, dificultad respiratoria mayor de 30 latidos por minuto, nivel de saturación de oxígeno inferior al 93% en estado de reposo, presión parcial de oxígeno menor o igual de 300 milímetros de mercurio. Los criterios de exclusión: antecedentes alérgicos al plasma o ingredientes, como ser el citrato de sodio, casos con enfermedades generales graves como disfunción orgánica grave. También hay que tener en cuenta que todos los pacientes que se reclutaron tenían lesiones pulmonares. Vamos a hablar acerca de los donantes para transfusión de plasma de convaleciente. Se reclutaron 10 pacientes donantes que se recuperaron de COVID-19 de 3 hospitales participantes, es decir, los hospitales descritos anteriormente. Los criterios de recuperación eran normalidad de la temperatura corporal durante más de 3 días, resolución de los síntomas del tracto respiratorio, 2 resultados consecutivos negativos del SARS-CoV-2 disputo por ensayo de PCR, un día de intervalo de muestreo. La sangre del donante se extrajo después de 3 semanas de la aparición de la enfermedad y 4 días después del alta. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito claramente de cada paciente. El plasma se trató con azul de metileno y un tratamiento con luz durante 30 minutos en la cabina de inactivación de virus plasmáticos médicos. Entre el primer lote de muestras del plasma de 40 pacientes con COVID-19 recuperados, 39 mostraron títulos de anticuerpos altos del menos 1,160, mientras que solo uno tenía un título de anticuerpos de 1,32. Ahora vamos a discutir 5 puntos. Todos los pacientes con COVID-19 grave inscritos en este estudio lograron resultados primarios y secundarios. Se administró una dosis de transfusión de 200 ml del plasma convaleciente inactivada con actividad de neutralización 1,640 en las 4 horas siguientes al protocolo de transfusión de sangre de la OMS. Todos los síntomas en los pacientes, especialmente fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor torácico, desaparecieron o mejoraron en gran medida en 1 a 3 días después de la transfusión del plasma.
Según las TAC de tórax, todos los pacientes mostraron diferentes grados de absorción de las lesiones pulmonares después del tratamiento con el plasma. Es decir, que aparte de que hayan tolerado los 200 ml, aumentó la saturación de oxígeno y el recuento de linfocitos. A su vez mejoró la función hepática y el PCR. Los resultados sugieren que la inflamación y la reacción exagerada del sistema inmunológico se aliviaron con los anticuerpos contenidos en el plasma. También hay que tener en cuenta que a pesar de ello, todos los pacientes fueron ingresados en la UCI, recibieron terapia antiviral y otros cuidados de apoyo, mientras que algunos pacientes recibieron tratamiento con antibióticos y antifúngicos debido a una coinfección, glucocorticoides y oxígeno en la situación apropiada. También hubo un aumento de los títulos de anticuerpos neutralizantes, como ser en 5 pacientes se aumentó y en los otros 4 permaneció al mismo nivel. Es de destacar que el ARN del SARS-CoV-2 se redujo a un nivel indetectable en 3 pacientes el día 2, 3 pacientes el día 3 y un paciente el día 6 después de la terapia con el plasma. No se registraron reacciones adversas graves o en eventos de seguridad después de la transfusión del plasma, excepto por el paciente número 2 que mostró una mancha roja facial evanescente, pero solamente eso, nada grave. Antes de seguir continuando, también les quiero mostrar, ya he mencionado todo eso, aquí los tratamientos que recibieron cada paciente, pueden poner pausa y también verlos, que son los que les mencioné, que algunos recibieron antivirales, antibióticos, antifúngicos, apoyos de respiración como LUCI, entre otros. Luego, también les quiero mostrar, permítanme, acá. Tenemos los de laboratorio, para que puedan ponerle pausa y comparar cómo estos llegaron a mejorar. Y los anticuerpos neutralizantes que mencioné anteriormente, que algunos aumentaron y otros permanecieron. Así que también pueden ponerle pausa y observar. Factores asociados con la terapia de plasma de convalescencia. Entre estos tenemos el título de anticuerpos neutralizantes, que este es un pequeño estudio que se realizó con la infección del MERS, que se mostró que tiene que exceder 1,80. Pero en el caso de nosotros, como el COVID-19, el estudio tenía una cantidad de anticuerpos neutralizantes mayor de 1,640. Entonces estamos bien en eso. El otro es el momento del tratamiento, es decir, se observó un mejor resultado de tratamiento entre los pacientes con SARS antes de los 14 DPOI, destacando la importancia de una terapia de rescate oportuna. Luego tenemos los riesgos asociados con la terapia plasma de convalescencia. Entre estos tenemos la transmisión del patógeno potencial. Pero en este caso, como mencioné anteriormente, que se utilizó el azul de metileno y luego se utilizó una luz para inactivar el virus, debido a eso que se hizo un buen empleo, no sucedió esto. En cuanto al aumento de la infección dependiente de anticuerpos, que esto ocurre en concentraciones subneutralizantes, lo que podría suprimir los sistemas antivirales innatos y permitir el crecimiento intracelular logarítmico del virus, pero tampoco sucedió por el alto nivel de los anticuerpos neutralizantes, es decir, de 1,640 recalcando. También hubieron limitaciones, como ser, los pacientes recibieron otra atención estándar, es decir, tuvieron otros medicamentos, los antivirales, los antifúngicos, recibieron la oxigenoterapia, entre otras, como ser los glucocorticoides, así que no solo era el plasma, también tenían medicamentos de apoyo. Luego tenemos la mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la transfusión del plasma fue de 16,5 días. Es decir, aunque la cinética de la viremia durante la historia natural sigue sin estar clara, la relación entre la reducción del ARN del SARS-CoV-2 y la terapia con el plasma, así como la concentración óptima de anticuerpos neutralizantes y el programa de tratamiento debería aclararse más. No se investigaron los cambios dinámicos de la citocina durante el tratamiento. Sin embargo, los resultados preliminares de este ensayo parecen prometedores, lo que justifica un ensayo clínico controlado aleatorio en una cohorte de pacientes más grande. Tenemos nuestra conclusión, pueden poner pausa para leerla, nuestra bibliografía, y muchas gracias por su atención.